Bueno, continuando con los problemas de dinámica circular, tenemos el problema número 9, un examen también de la Facultad de Ingeniería, ya, donde nos dice lo siguiente. A ver, nuevamente alguien que nos pueda ayudar a leer. No es que sea flojo, pero me gusta siempre interactuar con ustedes, ¿no? Alguien que me ayude, por favor. Aide, gracias. Yo dije, Allá. Joan, ya. una esfera rueda alrededor de una circunferencia. Calcular el ángulo beta en el cual la reacción es la cuarta parte de su peso, siendo su velocidad a esa altura la mitad de la velocidad obtenida si el cuerpo cayera libremente de A. Ya. Fíjense que, como leyó Joan, la parte teórica es bastante corta y concisa, pero me dice mucho, me habla mucho, ¿ya? Y me da muchos datos que me van a ayudar a resolver el problema. Primero, me están preguntando calcular el ángulo beta, ¿ya? En el cual la reacción es la cuarta parte. ¿Se acuerdan? Ah, o sea, como que me suena a un problema anterior que he resuelto, ¿no? Por eso les decía, cada problema me ayuda a resolver el siguiente. Y fíjense que en Algo este similar caso, de la normal. Inge. dígame. Algo similar a la normal, Inge. Exactamente. Y ese problema que les mostré hace un momento, yo lo hago cada semestre porque es un problema muy interesante. Y el 2018 entró ese problema que me daba, o sea, por eso les decía, cada problema me ayuda a resolver el siguiente. Entonces, esa es la idea. Ahora me dice calcular el ángulo beta en el cual la reacción, ya me está incluso dando el nombre. Aquí yo sé que aquí hay una reacción, no hay donde perderse porque tiene una superficie de contacto, ¿no ve? Entonces yo de entrada ya puedo hacer ese diagrama y dibujarlo inclusive en la misma hoja. Voy a hacer eso acá y voy a colocar la normal, ¿no? Tendría que ser 90 grados. Ahí tendría que, bueno, voy a pintar con otro color, por favor. Color un poco más notorio. Aquí tendría que ser la normal, ¿no? ¿Sí? Ahí tendría que ir la normal. 90 grados con la superficie de contacto. Los 90 grados están acá. Ahora me dice calcular el ángulo beta, en el cual la reacción, en el cual esta reacción, ¿sí? La reacción R, dice que es la cuarta parte de su peso. ¿Y su peso dónde está? Su peso está aquí, hacia abajo. ¿Ya? Perdón, se un poco chueco. Hacia abajo, masa gravedad. Entonces ya me están dando el valor de la reacción, igual que el problema que hicimos hace un momento. Entonces decimos, siendo su velocidad, hasta ahí quedó claro, no creo que haya otra duda, ¿no? Entonces, si lo escribo por acá, va a ser reacción igual un tercio, dice, ¿no? Ah, no, un cuarto de masa por gravedad, ¿ok? Ya es un dato que me dan de entrada. Y me lo dice el problema, me lo está dando el problema. Luego dice, aquí, hasta aquí ya se entendió. ¿Qué más dice? Sigo leyendo. Estoy haciendo el primer paso de cualquier problema de física, no se olviden, ¿ya? Siendo su velocidad a esa altura, ¿ya? En esa altura, dice que tiene una velocidad. Obvio, hay una velocidad angular y hay una velocidad lineal. Pero en este punto hay una velocidad lineal. Yo voy a colocar esa velocidad lineal acá, como B. Lo hemos explicado, lo hemos colocado así generalmente, ¿no ve? Como con esa velocidad, B. Entonces dice hay una velocidad obtenida si el, no, perdón, siendo su velocidad a esa altura, la mitad de la velocidad, ¿ya? La mitad de la velocidad obtenida si el cuerpo cayera libremente de A, ¿ya? Si el cuerpo cayera libremente del punto A. Es decir, aquí no cae libremente, está apoyado a este plano curvilíneo, ¿no? De que cae del punto A. Pero si cayera libremente, dice, a esta misma altura, tendría otra velocidad, ¿no? Entonces, hacemos eso y diagramamos acá. ¿Qué pasaría si caería libremente desde este punto? No lo dibujé bien. De este punto, no, tampoco, un poquito más abajo, ahí. Si la esfera cayera de este punto libremente, bueno, si cayera libremente, ¿no ve? Si cayera libremente, tendría una velocidad inicial, ¿sí? Tendría una velocidad inicial. Si cayera libremente. Y su velocidad inicial tendría que ser igual a cero, ¿no ve? Y si cayera libremente, tendría que caer así, ¿no? Recto, ahí llegaría a este punto.
Pero cuando caiga en este punto, cuando esté en este punto, tendría otra velocidad, digamos, porque va a caer libremente. Y le vamos a llamar velocidad final. ¿Les parece? Velocidad final en este punto. Entonces me dice, siendo su velocidad v a esa altura, la mitad, un medio, la mitad de la velocidad obtenida si el cuerpo cayera libremente de A. O sea, v tendría que ser igual a un medio, dice, a un medio de que de la velocidad si el cuerpo cayera libremente. ¿Cuál es esa velocidad si cayera libremente? La velocidad final. Velocidad final. Ahora sí, ¿no? Fíjense que lo tengo que leer como 5 veces la misma línea para entender lo que me están diciendo y colocar la ecuación correspondiente. ¿Se entendió esta parte? Sí, Inge. Me recuerda un problema del, del año pasado que hice. Es un problema muy interesante porque me está mezclando dinámica circular con caída libre, ¿no? O con, o con movimiento vertical, ¿no? No sé si se Entonces, acuerda, el año pasado había un examen así parecido, que era del tercer parcial, que decía que bajaba esa esfera, pero cambiaba su velocidad y chocaba contra un cubo. ya puede ser, esto lo vamos a estudiar en trabajo y energía seguramente, ¿no? Ya, trabajo y energía. Entonces, sí, es que en realidad la física es como una novela, les había indicado alguna vez, ¿no? Empiezan con algo y tienen que terminar y al final todo lo que han aprendido les sirve, ¿no? Es como otras materias que nos olvidamos, ¿no? Que aprendemos el tema y ya. Aquí si no recordaron o si no saben cinemática, están fritos, si no saben vectores, están fritos, ¿no? ¿Ya? Entonces tienen que recordar todo, tienen que repasar todo. Bueno, eh, como quedó claro, nos pasamos a lo que ya hemos aprendido, ¿ya? De todos modos, esta parte lo voy a volver a hacer, lo he hecho de nuevo porque es la parte más importante. He vuelto a hacer esto ya con dibujitos más bonitos, ¿ya? Copio la pregunta, paso número 1, análisis previo al problema, es lo que les acababa de explicar, ¿no? La normal, el peso, si el cuerpo cayera libremente, ¿no? Velocidad inicial igual a 0, velocidad final, recorre una altura h, ¿sí? Lo mismo que les acabo de explicar hace un momento, pero lo he diagramado más bonito acá. Si cayera libremente de A, tendría una velocidad final en la misma altura, ¿no ven? Entonces, lo que decía el problema decía que la normal, esa normal, bueno, yo le puse en mi ejemplo anterior R, ¿no? Aquí está como normal, ¿ya? Normal igual a un cuarto de masa gravedad, ¿no? De su peso, decía, un cuarto de su peso. Entonces, un cuarto de masa gravedad. Esta velocidad, sí, la velocidad en la trayectoria circular sería igual a un medio de la velocidad final si cayera libremente, ¿sí? Aquí está. Listo. Y nos están preguntando hallar el ángulo beta. Y ahora sí continuamos con los pasos que hemos aprendido, ¿no? Primero, paso número 2, hacemos el diagrama, ¿sí? De cuerpo libre. Esperen un momentito, por favor. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Ahora sí. Y este es mi diagrama de cuerpo libre. Ya tengo aquí la normal N, que va hacia el centro de giro. Primero, vamos a hacer lo que hemos aprendido. El centro de giro. El centro de giro sería en este punto, ¿no? Aquí. Este sería mi centro de giro. Porque me dice que este es mi radio, ¿no? Este es el radio. Entonces, si yo veo, este es mi centro de giro, la esfera viene del punto A, luego pasa por este otro punto y sigue seguramente dando una vuelta en una pista circular. Podría ser una pista completa, ¿no? O podría ser simplemente media pista y luego, como dice su compañero, ya sigue una trayectoria rectilínea y se va por allá, ¿no? O podría ser circular completamente. Hay un examen, por si acaso, donde no sé si es para dinámica circular, pero es algo así. A ver, aprovechando el momento, vamos a colocar esto así. El cuerpo viene sobre una trayectoria rectilínea, entra a una pista circular y luego sale de la pista nuevamente, algo así. ¿Ya? Entonces, podría ser, pero podríamos estar estudiando una parte aquí. En este caso, una partecita de esta pista circular. Bueno, es un problema, lo vamos a resolver seguramente en algún momento. Ya. Hasta aquí quedó claro, ¿no? Tenemos la normal, tenemos el peso y no hay otra fuerza. No nos dicen de coeficiente de rozamiento, no nos hablan de rugosidad. Suponemos que no tiene entonces que la superficie es lisa, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos que identificar el eje,
el centro de giro, el radio de giro que lo tenemos aquí en R, las fuerzas, ya están las fuerzas acá, y luego tenemos que descomponer en el eje radial y en el eje tangencial. El peso no está como ni fuerza tangencial ni como fuerza radial. Este sería mi eje radial. Voy a poner con otro color, perdón. Con amarillo lo hemos acostumbrado a hacer. Mi eje radial y mi eje tangencial, ¿no? Bueno, un poquito se me fue aquí más a gravedad, ¿ya? Pero debería ser así. Entonces, la normal está bien, pero masa gravedad no. Entonces voy a descomponer masa gravedad y voy a trasladar el ángulo, ¿ya? Y aquí es donde se complican mucho sus compañeros, se complican al trasladar el ángulo. Tengo que descomponer el peso, entonces necesito que aquí esté el ángulo, o esté aquí o esté aquí. Voy a llevar acá la vertical, ¿sí? Al mismo lugar. Estoy llevando la vertical. Como esto es la misma línea de acción, fíjense que beta se repite, ¿no? Como se repite beta, entonces este es el eje horizontal y esta es la inclinada, entonces tendría que repetirse beta en este punto. Como es el mismo plano inclinado, aquí tengo beta, aquí tengo un ángulo alfa, seguramente, y aquí se repite nuevamente beta. Por tanto, si aquí tengo beta, la fuerza que se descompone en el eje tangencial sería masa coseno de tita, ¿sí? Porque está al lado del ángulo, y al otro lado tendría que ser el seno. Seno, masa gravedad, seno de tita. Y ahí ya tendría todas las fuerzas que he diagramado, he identificado. ¿No ven? ¿Sí? En el eje radial y en el eje tangencial. Ahora lo siguiente que me tocaría hacer ya serían las ecuaciones. Hasta este punto, ¿alguna consulta? ¿Nada? Vale, Inge, una consulta, por favor. dígame, Mayra. Es sobre el peso. Siempre se tomaba ese eje para poder diagramar, pero ¿por qué en esta ocasión se toma la normal? Ya. A ver, el primero hay que identificar es el centro de giro, luego el radio. En función del radio tienen que estar todas las fuerzas, ¿ya? Porque tenemos que hacer sumatoria de fuerzas radiales, ¿no ven? Entonces, este de acá sería mi eje radial. Hasta ahí no hay donde perderse, creo que queda claro, ¿no ven? El eje radial. Ahora, el siguiente eje que hay que determinar, Mayra, es el eje tangencial. Y el eje radial con el eje tangencial tiene que formar siempre los 90 grados, es decir, así, 90 grados. Aquí tiene que haber 90 grados, sí o sí. Perdón, se me fue un poquito, ¿ya? Tiene que siempre formar 90 grados. Entonces, el peso va a ir siempre hacia abajo, donde tenga que ir. Aquí como que mi gráfica no está tan decente. A ver, vamos a cambiar esto de acá, para que quede un poco más decente. Aquí tendría que ir. Ahí está mejor, ¿no? De los 90 grados. Entonces, la pregunta de Mayra es clave. Me dice, ingeniero, pero ¿qué pasa con el peso? ¿Cómo sé a dónde tiene que ir? Entonces, voy a poner un poquito más grueso esto. Ahora sí. Este es el peso. ¿No ven? Esto no va a cambiar. ¿Sí, Mayra? Mayra, habilite su micrófono. Sí, sí, Ya. Inge. Esto no va a cambiar, ¿no ven? ¿Sí? Sí. No va a cambiar. Entonces, este peso, esta masa de gravedad, tiene dos opciones. Se tiene que descomponer el vector, perdón, en 90 grados, ¿no ven? 90 grados. Sí. Uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. No hay donde más se pueda descomponer. No puede descomponerse aquí ni aquí. Tiene que descomponer sobre el eje radial o sobre el eje tangencial. Entonces, este peso no está en ninguno de los ejes y por eso lo estamos descomponiendo. En algunos casos, la masa de gravedad ya estaba en el eje radial porque la figura no era así. Como ya estaba en el eje radial, no descomponía masa de gravedad. ¿Ya? Entonces, en este caso sí no se encuentra ni en mi eje radial ni en mi eje tangencial. Pero para hacer eso, primero tengo que identificar el eje radial. Y eso fue lo primero que hice, identificar el eje radial. Y luego que he identificado el eje radial, el eje tangencial. Es un poco diferente porque ahora ya no respeto el eje de coordenadas, ¿no? Cartesiano. Lo giro el eje de coordenadas cartesiano. Entonces, aquí he descompuesto en el eje radial, que se llama masa de gravedad seno de beta, y masa de gravedad coseno de beta. ¿Está bien, Mayra? Eso era lo que Muchas ¿se gracias. entendió? ¿O quedó una Sí, duda? ¿Segura? no, entendido, sí. Excelente, ya tengo mi primer cliente ganada virtual. Voy a seguir aumentando, ¿no? Más clientes, ¿ya? Entonces, la clave del éxito está
identificar el radio. Si identifico el radio, puedo identificar el eje radial, ¿no? Y si identifico el eje radial, puedo identificar el eje tangencial. Si identifico el eje tangencial, puedo descomponer todas las fuerzas en el eje radial o en el eje tangencial. Muchas gracias, Mayra, le agradezco. Más 10 puntos a usted. Una pregunta que a veces parece obvia, pero sí es cierto. Es muy complicada en algún momento, ¿no? Bueno, no hay más, entonces lo demás es pan comido. Lo demás es pan comido. A ver, fuerzas radiales tendríamos masa por aceleración centrípeta, la única sería la normal y masa seno de beta serían radiales, ¿no? ¿Sí? Normal menos positivas, las que van hacia adentro, hacia el centro de giro, positivas, y las que van hacia afuera, negativas. Normal menos masa de gravedad seno de beta, masa por aceleración. Ah, mucho ojo. Aquí la aceleración centrípeta tiene que estar en función de la velocidad lineal, porque eso nos han dado como dato, ¿no ve? Velocidad lineal acá, nos decía que era igual a un medio de la velocidad final si cayera libremente. Entonces, tiene que estar en función de la velocidad lineal, ¿ya? Reemplazamos, pero antes del problema, esta normal nos daban un dato que decía que era un cuarto de masa de gravedad, ¿no? Entonces podíamos aprovechar para reemplazarlo, para evitar una ecuación menos o una variable menos. Reemplazamos entonces en la anterior ecuación la normal, que era un cuarto masa de gravedad, ¿sí? Reemplazamos también la aceleración centrípeta por velocidad lineal al cuadrado sobre el radio y nos queda esta nueva ecuación. ¿Está bien? Aquí me parece que podríamos hacer algo, ¿no? Porque fíjense, masa con masa con masa están todas las ecuaciones, en todos los términos, podríamos simplificar masa, ¿no? Y se nos fue la masa. Nos queda un cuarto gravedad menos gravedad, seno de beta igual a velocidad angular al cuadrado sobre radio. No hay más. No hay otra ecuación, ¿no? ¿O hay otra ecuación? Sí, hay otra ecuación. ¿Qué sería la otra ecuación? ¿La otra ecuación cuál sería? Las La de fuerzas. caída libre en que Ya antes, la ecuación de fuerzas tangenciales. Primero hacíamos Tangenciales. sumatoria de fuerzas tangenciales igual a cero. Pero aquí, ¿qué me daría? Masa, gravedad, coseno de beta y no hay otra. No hay otra ecuación. O sea, sería masa, gravedad, coseno de beta igual a cero. ¿Se dan cuenta, no ve? La sumatoria de fuerzas tangenciales igual a cero. Pero la única es masa, gravedad, coseno de beta. Entonces es cero. No hay otra ecuación. Entonces, esta ecuación no nos va a servir, por eso es que no he colocado sumatorios de fuerzas tangenciales igual a cero, porque solo hay masa, gravedad, coseno de beta. ¿Ok? Si quedó claro, entonces solamente tenemos fuerzas radiales y la única ecuación que tenemos sería esta. La única ecuación. Pero como ya se adelantó un poco su compañero y es correcto lo que dice, tenemos que encontrar otra ecuación seguramente, pero lo haremos por pasos. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva tenemos lo siguiente. Un cuarto de gravedad menos gravedad seno de beta, velocidad lineal al cuadrado sobre radio es lo que nos quedó hace un momento. Gravedad es dato, seno de beta, bueno, beta es lo que estamos buscando, ¿no? Radio es una incógnita, velocidad al cuadrado es una incógnita. Pero velocidad al cuadrado, podríamos ver de que aquí en esta ecuación del planteamiento del problema dice velocidad lineal igual a un medio de velocidad final al cuadrado. Pues yo podría elevar al cuadrado estas dos ecuaciones, ¿sí? Para poder encontrar, aquí el planteamiento del problema, perdón, lo que les explicaba, velocidad lineal igual a un medio de velocidad final. Simplemente, tal vez lo que podría hacer es elevar al cuadrado esta ecuación, ¿no? Y poder tener velocidad lineal al cuadrado de la esfera. Voy a hacer eso, elevando al cuadrado los términos, ¿no? Entonces ya puedo tener, o ya puedo encontrar la velocidad al cuadrado, que va a ser un cuarto, por aquí sería 1 al cuadrado sería 1, 2 al cuadrado sería 4, velocidad final al cuadrado sería velocidad final al cuadrado, entonces ya podría reemplazar esta ecuación en 1, ¿no? Ya podría hallar. Ahora tengo otro problema, no tengo la velocidad final al cuadrado, pero como ya se adelantaba su compañero, es decir, aquí tengo un problema de caída libre. Podría hallar la velocidad final de esta ecuación de caída libre. La velocidad inicial es igual a cero, así que no tengo inconveniente. Entonces podría hallar la velocidad final. Pero de caída libre tengo varias ecuaciones. Tendría que evitar una ecuación que tenga tiempo, porque en este momento no me hablan nada de tiempo. Si me hablan de tiempo, estoy fregado, ¿no? Ahora, tengo un pequeño detalle también acá. Fíjense que podría ser una ecuación en función de la altura, porque aquí tengo altura en esta ecuación, ¿no? Ya, aquí tengo en esta ecuación, perdón, voy a hacer un poco más delgada mi línea, ahora sí.
Aquí tengo altura, pero también aquí tengo una altura. Fíjense. Aquí tengo el radio y aquí tengo la altura. Tal vez me podría servir para encontrar, en función de beta y la altura, poder encontrar una ecuación que me pueda eliminar la altura, ¿no? Porque esto es el radio, sabemos que esto es el radio. Tengo tengo beta y tengo altura. Entonces, podría ser en función, una ecuación de caída libre que esté en función de la altura. Esa ecuación podría ser la siguiente. La velocidad final al cuadrado, que me sirve porque es lo que me estaba faltando acá, ¿no? Esa ecuación es lo que me estaba incomodando en la ecuación anterior. Eso acá me está incomodando, que no tengo. Digo, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado, que sería 0 porque parte del reposo. Dice, si se soltaran, más 2 veces gravedad por altura, está bien, ¿no? Entonces, como dice que parte del reposo, velocidad inicial igual a 0, me queda esta ecuación 3. Ahora, ¿cómo determino este h? Porque es otra incógnita que tengo ahora, h, ¿no? Es otra incógnita que tengo. ¿Cómo encuentro h? H tendría que encontrarlo y del triángulo que dibujaba hace un momento, fíjense, este es el radio, este es beta y esta es la altura. Por Pitágoras, ¿sí? Por Pitágoras, y digo, seno de beta igual a cateto opuesto, que sería h sobre el radio, que sería la hipotenusa. Despejo h, que es lo que me faltaba, r seno de beta me queda. Reemplazo aquí, me quedaría r seno de beta. Esta ecuación 3 la voy a reemplazar en 2 y tendría r seno de beta. Esta ecuación 2 la voy a reemplazar en 1 y aquí arriba voy a tener r seno de beta. Y r no era un dato, pero r con r se me pueden ir, ¿verdad? Entonces, esta ecuación que estoy planteando está bien, porque r no era un dato y se me va a ir. La velocidad se me va a ir también, porque voy a reemplazar a partir de esta la ecuación 2 y 3, y básicamente me va a quedar solamente seno de beta. Fíjense que no he resuelto todavía el problema. Estoy planteando las ecuaciones que me van a permitir resolver el problema. Y me tardé mucho tiempo, ¿no? Pero el resultado del desarrollo ya debería ser pan comido. A partir de esas ecuaciones ya sé cómo voy a resolver el problema. Aquí me faltaba velocidad lineal, he encontrado velocidad lineal. Aquí me faltaba velocidad final al cuadrado de caída libre, he encontrado la velocidad final de caída libre. Aquí me faltaba altura y he encontrado la altura. Reemplazando 4 en 3, 3 en 2 y 2 en 1, habré resuelto el problema. Y el paso número 3 es simplemente eso. ¿Se los dejo aquí o lo resolvemos conmigo? A ver, voy a dar 5 minutos para ver quién me resuelve el problema y me dice cuánto sale beta. Vamos, 5 minutos. No, 5 minutos es mucho. Daremos a las 5 primeras personas que resuelvan el problema y me digan cuánto vale beta. Deberían tener sus calculadores y su lápiz a mano, ¿no ven? Vamos. Resolviendo en su hoja. Voy a preguntar por si acaso, así que espero que estén resolviendo. Es simplemente reemplazar las ecuaciones acá. La 4 en 3, 3 en 2, 2 en 1 y finalmente reemplazar los valores de gravedad y tendríamos todo en función de beta. ¿Quién dijo yo? ¿Alguien que me pueda escribir por el chat, por favor? Y me dice por ahí, o está deshabilitado completamente el chat. Alguien que me escriba en el chat, por favor, directamente, por favor. Está completamente deshabilitado, Inge. Ni siquiera a mí me pueden escribir. Ni siquiera usted. Qué barbaridad. ¿Quién ha sido ese joven que ha deshabilitado? Les voy a habilitar de nuevo. Ahí está. Pero veo que aquí todos tienen su micrófono. Todos tienen micrófono. Y cámara, inclusive. Lo que no quieren que les vea. Seguro no se han peinado, ¿no? Se han levantado la cama directo a... ¿no? Aquí tengo 30 participantes. A ver. Estoy tapando las ecuaciones. Ya. Ahora sí. A ver, Rocío, ¿ya lo terminó? Sherry, Samuel, Valentina, primera vez que la veo creo en el curso. Litos, Disculpe, Inge, dígame. ¿el ángulo sale 9,59 o estoy mal? 9,59. Sí, que Sí. 9,59. ¿Quién más dijo 9,59? Son 3. 9,59. Sí, confirmo, 9,59. A ver, muéstrame, joven, el último que dijo 9,59, muéstrame. Muéstrame, joven. No, no lo voy a poner en aprietos. Ya.
Imagino que todos han sacado lo mismo. Entonces, como somos democráticos, la respuesta es 9,59. ¿Ya? Y para verificarlo vamos a hacer aquí en la diapositiva. Reemplazamos 4 en 3, tendríamos esta ecuación 5, reemplazamos 5 en 1 y 2 también directamente, las dos ecuaciones en 2, ¿no? Y tendríamos básicamente la ecuación final, reemplazamos, despejamos, se nos va por aquí por allá y me queda sen de beta un sexto, digamos de otro lado como arcoseno. Y paso número 4, la respuesta es exactamente 9,59. Jóvenes, muy bien hecho. Excelente. Este era uno de los problemas un poquito más difíciles que he visto de los problemas de ingeniería. ¿Ya? Ahora, para terminar la clase, si es que no hay consultas, para terminar la clase les voy a nuevamente mostrar el formulario que les he dejado en Classroom. ¿Ya? Y por favor háganlo. Tienen hasta el día de mañana para hacerlo. Me gustaría hacerlo con ustedes, ¿ya? Quisiera hacerlo con ustedes, pero también la idea es que ustedes practiquen, ¿no? Si lo hacemos conmigo ya van a tener la respuesta, ¿sí? O lo hacemos conmigo y les doy otro cuestionario para ustedes. ¿Qué dicen? ¿Qué sugieren, jóvenes? ¿Quieren responderlo conmigo este cuestionario? Les doy otro. Sí, ¿Sí? Sí, Les doy sí. otro para ya, pero sí, solamente Inge. dos dijeron sí, los demás. Inge, Sí, ya le dijeron la respuesta del ángulo. Sí, sí, me dijeron todos, les mostré la respuesta también, joven. Ay, Estaba pucha, resolviendo. Aquí está, joven. La sí, respuesta. 9,59 idas a resolver. Ya Muy traí cuaderno. bien, excelente, excelente. Pero todos deberían tener su cuaderno a la mano. Pero muy bien, joven, felicidades. Saquen una captura de pantalla si quieren para compartir en el grupo, ¿ya? Muy bien, pero muy bien lo que hacen, joven, excelente. Es que les di 5 minutos, les di, ¿no? Pero muchos se adelantaron porque o son muy killers o hicieron chanchullo, no sé. Voy a pensar que son unos killers, ¿ya? Confío en ustedes. Háganle una captura de pantalla antes que se me olvide, por favor, a esta diapositiva, Ángela, para compartir en el grupo. Tienen hasta mañana para resolver esta pregunta, por favor. No, hasta hoy día. Máximo 1 hora tienen para resolver este problema, ¿ya? ¿Ya estuvo, Ángela? Sí, ya está. Ya. Ahora sí, volviendo a nuestro negocio, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resolver este cuestionario en conjunto y les voy a poner otro cuestionario también de los 3 temas avanzados para que me respondan. Aquí van a colocar su correo. Ya en este caso mi correo yo voy a colocar. Aquí está mi correo. ¿Ya? La pregunta dice, a ver, ¿quién va a leer y responder? Tenemos 7 minutos para responder 10 preguntas. Vamos, un valiente. Vamos, una persona por pregunta. ¿Nadie? Vamos, vamos a ser juntos. Está bien, Inge. Ya. Que lea esta pregunta. Un estudiante de ingeniería. Un estudiante de ingeniería hace girar una esfera atada a una cuerda en trayectoria circular en un plano vertical con una velocidad angular constante. Indique en qué punto la tensión de la cuerda es menor, en el punto más bajo o en el punto más alto. Coloque alto o bajo. ¿Cuál sería su respuesta? Alto. En el punto más alto. Alto. Porque en el punto más bajo es cuando la cuerda tiene mayor tensión. Eso lo hemos explicado incluso con un ejemplo. ¿Ya? Pues no me van a poner alta, no me van a poner alta con minúscula, no me van a poner otra cosa. Aquí está, coloque alto o coloque bajo, pero pues igualito, ¿ya? Alto, así igualito, ¿ya? Porque si no les va a calificar como mala la pregunta o la respuesta, ¿ok? Esto estoy colocando, así van a colocar como les indique, ¿ya? Alto o bajo, mayúscula si es con minúscula o si es con minúscula. Si es un número, pues no un número y un punto, porque el sistema no lo va a reconocer el punto y les va a tomar como mala. Siguiente pregunta. Flor, por favor, dígame, ¿cuál es el propósito de Peralte? Por 5 puntos. es evitar que el cuerpo caiga de una superficie, ¿verdad? Excelente, eso hemos avanzado el día de ayer, ¿no? ¿Sí? Yo no estaba ahí. Esperemos haciéndolo, estar haciéndolo bien. Alguien si dice yo, me dice yo, y luego responde, ¿ya? La aceleración centrípeta en el MSU es
Daniela. Yo, Ah, ya. yo, ¿Quién digo yo? Milagros. Ya, Milagros. Sí, no cambia. La aceleración centrípeta en el MCU es nula, no, ahí es variable, no cambia, ¿sí? Faltan datos, no. No es coherente, dice, no hay aceleración en MCU porque es uniforme. Podría ser una posible respuesta también. ¿Quién dice que es no cambia y quién dice que es que no hay aceleración en MCU porque estamos hablando de movimiento circular uniforme? No cambia, me quedo. No es coherente. Mayoría de votos. Porque la aceleración centrípeta en MSU es constante. Exactamente, es constante, no cambia, ¿no? Hay aceleración centrípeta, ¿sí? Hay aceleración centrípeta en MCU, ¿ya? Eso lo hemos visto hace un momento, ¿no ve? Pero en el acelerado y en el uniforme hay aceleración centrípeta. La diferencia es que en uniforme no cambia y cuando es variado sí va cambiando la aceleración centrípeta, ¿sí? Va aumentando, ¿no ve? Ya. La siguiente pregunta, por favor, los que ya han respondido, absténganse de responder para que todos participen, ¿ya? A ver, Daniela le preguntaba, porque la he visto muy activa hoy día. A ver, la aceleración tangencial y la aceleración, aquí hay una aceleración, siempre son perpendiculares. La aceleración centrípeta. Excelente, ¿no? La aceleración centrípeta. Creo que ya no puedo dibujar acá. Ya no me diga dibujar. Hacia aquí está, ¿no? Tendría que ser la trayectoria. Aquí tendríamos la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta siempre va a ir al centro, entonces van a formar siempre 90 grados, ¿no? Entonces son perpendiculares con la aceleración centrípeta. La siguiente, ¿quién dijo yo? Yo dije Ya, yo. ¿cuál sería la respuesta? La fuerza de deslizamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza que siempre se opone al movimiento. Sí, eso hemos indicado. Siempre evita de que se vaya en el sentido de movimiento, va al contrario, ¿no? Evita que se caiga. ¿Perdón? Está bien, ¿no? Ya. Siguiente pregunta. Sí. En un movimiento circular uniforme, la aceleración es nula, ya que la velocidad es constante, es perpendicular al plano de giro, es perpendicular a la trayectoria, es tangencial a la trayectoria. ¿Cuál respondemos? Perpendicular a la trayectoria, Inge. Perpendicular a la trayectoria, ¿no? Porque primero es nula ya que la velocidad es constante. No siempre, porque nos dicen solamente, está hablando de en uniforme. Hay aceleraciones indicado, ¿no? Entonces, no. Además, no nos dice cuál aceleración, pero de hecho suponemos que puede ser cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, no hay aceleración. Es perpendicular al plano de giro. Aquí hay un pequeño detalle. La aceleración, no, pero nos dicen uniforme, entonces la aceleración angular sí es perpendicular al plano de giro, pero en este caso nos dicen en uniforme, y en uniforme no hay aceleración tangencial, ¿no? O aceleración angular, perdón. Entonces, no es esta. ¿Es perpendicular a la trayectoria? Sí, porque lo hemos dibujado hace rato, ¿no ve? ¿Es tangencial a la trayectoria? Podría ser también, ¿no? A ver, perpendicular sería la aceleración centrípeta. Tangencial a la trayectoria. No. La aceleración tangencial podría ser, ¿no? Pero en este caso creo que nos están hablando de la aceleración centrípeta, ¿no? Sí, de la aceleración centrípeta. Entonces sería esa nuestra respuesta. Bueno, veremos si no nos hemos equivocado, ¿ya? La siguiente, Flora. Bueno, jóvenes, tengo menos de un minuto. Rápidamente entonces. ¿En qué caso el coeficiente de rozamiento estático cinético puede adoptar valores? Nunca puede adoptar valores negativos. Jamás. ¿Ya? Nunca. La ley de Newton se llama también de acción y reacción y establece que esas fuerzas son Opuestas. A la resultante de todas las fuerzas radiales que actúan sobre un cuerpo también se le denomina fuerza centrípeta. Eso les he dicho hace un momento. Y le pueden enviar. Y básicamente vemos nuestra puntuación. Esperemos habernos sacado 100. Sí, 100 sobre 100. Excelente. Gracias, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase. Respondan al siguiente cuestionario y vuelvan a hacer este cuestionario.
Ya, muchas gracias. Hasta luego, Inge. Se va a cortar. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Solo Inge. Gracias, Inge. Chao, que les vaya muy bien. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.